Penguin Random House Audio presenta 100 historias, 100 yardas. Estados Unidos contado a través de su deporte estrella. Escrito y narrado por Javier Gómez, Iker Sagasti, Luis Jones y José Antonio Ponseti. Prólogo. 8 años cabalgando y los que quedan. Era uno de aquellos días de la pandemia, donde las horas pasaban lentas, los muros no se movían de sitio y la única ventana que se abría para ventilar la vida era la pantalla del móvil. Apareció en el Instagram de uno de los jinetes. Era un mensaje privado de alguien que se presentaba como yarder y padre separado. Aquel fue un periodo donde quizá nos atrevimos a contar más lo que sentíamos. Vivíamos menos emociones y las apreciábamos con plena intensidad. Las distancias también eran mayores, así que cualquier puente que ayudara a reducirlas constituía una pequeña tabla de salvación. No revelaremos la identidad de aquel padre, que comenzaba dando las gracias por todo el trabajo que estábamos haciendo durante el encierro. Aquellos programas diarios, llenos de risas y suposiciones, de debates reales y forzados, habían significado más para él que para cualquier otro de los miles de yarders, porque su hijo no estaba bajo su techo. A la distancia de la separación afectiva se había añadido la física de la pandemia y quizá algún agujero más de esos que a veces la vida va abriendo. En un tono llano y emotivo, cercano y agradecido, este padre nos explicaba cómo 100 yardas durante toda esa etapa se había convertido en el único refugio que encontró para compartir con su hijo. Había sido su billete de entrada al nosotros, el único canal que encontró para sentir que ambos seguían formando parte de algo, y a través del cual viajaban las palabras y las bromas, las complicidades y los afectos. Aquel día, al leer el mensaje, el que escribe este prólogo soltó una lágrima. El mundo es hoy un lugar más complejo y difícil que hace unos años, y 100 yardas es, ante todo, una esquina de todas nuestras vidas, una pequeña aldea gala que resiste, todavía y como siempre, al invasor del mal rollo. Eso no significa que haya siempre carcajadas, que las hay, y muchas. Significa mandarle ánimos en directo a un yarder como Nerea, que lo estaba pasando regular en el hospital. Significa ser el guardaespaldas de un camionero agradecido como Manuel, que nos escribió una carta de su puño y letra para darnos las gracias por mantenerlo alejado del sueño durante tantas horas de conducción nocturna. Significa haberle sido útil a un padre que no sabía cómo ni de qué hablar con su hijo. Y claro, significa sobre todo muchas risas. Son ya miles de programas y millones de minutos con todos vosotros, pero estamos convencidos de que lo que nos diferencia de tantos otros magníficos programas sobre este deporte, incluso de tantos otros podcasts deportivos y generalistas, es que, antes que un espacio de fútbol americano, somos un grupo de 4 amigos que ha conseguido crear un segundo círculo con otros miles de colegas, los yarders. Durante la pandemia fue cuando tomamos conciencia de ello, pero además esos meses tan complejos se convirtieron en el momento de la explosión de 100 yardas, que pasó de ser el podcast más escuchado de un deporte minoritario a convertirse en el podcast polideportivo más seguido de España. Miles de personas buscaban un punto de unión, de escape, de encuentro, y nuestra mayor satisfacción es que lo encontraron en 100 yardas. Sin embargo, la aventura comenzó mucho antes. José Antonio Ponseti, el capo di tutti i capi del fútbol americano en España, fue sumando caras a la aventura. Había oído hablar de un chico vasco que tenía un podcast curioso, Iker Sagasti. A Luis Jones lo conocía de mucho antes, de pegarse, con cariño, en los campos de Cataluña, cuando competían boxers contra búfals. Y a Javi Gómez, gracias a su chica, Mamen Mendizábal, que trabajaba con él y le soportaba interminables comentarios de fútbol americano en medio del informativo nocturno de La Sexta. Oye, Ponce tiene un programa, un día le digo que te invite. Y así, como un sargento que buscaba una escuadra de soldados de fortuna para una misión imposible, el general Ponseti fue montando su equipo A. Algunos nombres fueron dejando el podcast y otros se sumaron a él, sobre todo nuestros compadres americanos, Alfredo Tame y Kenneth Garay, genios de la comunicación y viejos amigos de sus andanzas en Miami, que siempre suman conocimiento, sonrisa y una pizca de provocación. Moisés Molina,
Sample complete. Ready to continue?